Aleluya. Muy bien. Levíticos capítulo 10. Muy bien. ¿Estamos todos? Vamos a leer la palabra del versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual, dice la palabra, pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que ha hablado Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Muy bien, es interesante ver que el sacerdote tenía una obligación muy importante en el templo, y era que el sacerdote debía presentar un holocausto específico como Dios lo había mandado, para expiar el pecado de él como tal y el pecado del pueblo. Lo interesante de esto es que estos sacerdotes, que eran hijos de Aarón, hicieron algo muy interesante. Dios dice la palabra que se presentaron en el tabernáculo y tomaron el incensario, y dice que poniendo en ello, dice que lo quemaron con un fuego ¿qué? Extraño. Y sabía usted que muchas veces como adoradores en la iglesia, porque adoradores no solamente es alguien que se para en este lugar a cantar, a tocar un piano, una batería. No, usted es un adorador. Usted es alguien que también debe adorar al Rey de Reyes. Así que nosotros debemos entregar una verdadera adoración al Señor. ¿En qué se convierte nuestra adoración al Rey de Reyes? Nuestra adoración al Rey de Reyes se convierte de alguna manera en escúcheme bien, un holocausto para el Señor Jesús. Quiero explicarle un poco sobre esto para que pueda entenderme un poco. Y es que la palabra, cuando hablamos del Antiguo Testamento, el holocausto que presentaba el sacerdote era un holocausto que apaciguaba la ira de Dios. ¿Para qué era esto? Porque dice la palabra que Dios es fuego consumidor. Así que el pecado traía consecuencias, y de alguna manera la ira de Dios se descendía sobre las naciones cuando de alguna manera desobedecían al Señor. ¿Qué era el holocausto? El holocausto apaciguaba la ira de Dios, y por eso había misericordia. A lo que voy con esto es que de alguna manera estos hombres presentaron un holocausto o una ofrenda grata o una adoración o alabanza para Dios, y resulta que esto se convirtió en un problema para ellos, porque dice que presentaron un fuego extraño, y dice que de esa manera Dios, de alguna manera, salió fuego de delante de Dios y consumió a aquellos hombres que habían presentado un holocausto. ¿A qué voy con esto? Yo no sé cuál es el holocausto con el cual usted se presenta ante el Rey de Reyes en la iglesia, pero su holocausto tiene que ser un holocausto que de alguna manera agrade a Dios y apacigüe la ira de Dios, porque nosotros, mi hermano, fallamos, somos pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Amén. Santo, qué cocao. Muy bien. Fallamos delante de Dios, somos pecadores, pero tenemos que presentarnos como un verdadero holocausto delante de Dios. Yo no sé si usted, cuando se presenta en la iglesia a entregar una adoración, una alabanza y al Rey de Reyes, usted está haciendo ese verdadero holocausto y lo está haciendo de una manera correcta. A lo que voy con esto es que ellos presentaron un fuego extraño que Dios no les había mandado a ellos. ¿Cuántas veces no venimos a la iglesia, cantamos, adoramos, pero estamos presentando algo que no agrada a Dios? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia, nos postramos, lloramos, nos lamentamos, pero estamos presentando de alguna manera un holocausto, una adoración que no apacigua de alguna manera al Señor o a Dios, y de alguna manera vienen tantas consecuencias a nuestra vida?
Lo que le quiero decir con esto es que cuando usted viene a la casa de Dios, tiene que presentarse de la mejor manera. Usted tiene que presentarse como un verdadero holocausto para el Rey de Reyes. Cuando dan gloria a Dios. Pero hay algunos que se presentan con una ofrenda extraña en la iglesia. Dice la palabra que estos hombres presentaron un fuego extraño para Dios. Yo te pregunto, ¿qué ofrenda estás presentando al Rey de Reyes en esta noche? Es una ofrenda grata para Dios. O sea, estás haciendo lo correcto para el Señor, para que cuando tú vengas y cantes y alabes, sea de agrado para Dios. ¿Qué pasó? Así que estos hombres, hermano, claro, la Biblia no dice que ellos no lo presentaron. Claro, ellos presentaron el holocausto, lo presentaron, pero hicieron algo que Dios no había mandado. Lo hicieron mal, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, venimos a adorar a Dios, pero venimos con nuestro pecado oculto en nuestro corazón? Y estamos presentando, hermano, un holocausto a Dios en desobediencia. Cuando dan gloria a Dios. Yo le decía a los adoradores de la iglesia, porque quisiera cambiar ese término, el ministerio y alabanza. No vamos a llamarlos adoradores, para ver si comienzan a creérselo. Dejemos de llamarlos, el ministerio de alabanza. No. Vamos a llamarlos por lo que tienen que ser, los adoradores. Así que le decían los adoradores, dándole la palabra, porque recuerden que no es que el ministerio esté en disciplina, no. Están en un proceso de enseñanza, de formación para el Rey de Reyes. Y lo interesante, mi hermano, de este proceso es que les estamos enseñando a ser verdaderos adoradores ante el Rey de Reyes. Qué curioso es, mi hermano, escúcheme lo que le voy a decir, que les enseñaba a ellos que ellos son de aquellos que en la iglesia van a ser más perseguidos. Son escogidos, o cuando de Israel o de entre el rebaño, y dice que tenían que escoger las primicias, lo mejor del rebaño, para presentarlos como holocausto. No podían entregarlo lo más o menos del rebaño, tenía que ser lo mejor, las primicias. Y así mismo tomó Dios de los levitas y escogió a lo mejor. Dios dijo, me darás en Números 3. Dice, me darás de entre ellos, de entre Israel, los primeros niños que nazcan serán escogidos para servir en el templo y escogerán lo mejor. Tenían que entregar las primicias para Dios, tenían que ser lo mejor del pueblo. Y yo le explicaba a ellos esto y les decía, es interesante que ustedes entre la iglesia tienen que ser lo mejor de la iglesia, porque son los que tienen que presentar el holocausto a Dios, la ofrenda grata a Dios. Tienen que ser lo mejor de la iglesia. Hoy te digo, tú también tienes que presentarte como un verdadero levita ante el Rey de Reyes, que entregue lo mejor, que agrade a Dios, que cuando tú cantes, hermano, perfumes el trono de Dios. Escúcheme esto, lo que le voy a decir. Eran escogidos como lo mejor de entre el pueblo. Y Apocalipsis me habla a mí de que cuando sea, mi hermano, el arrebatamiento, dice que Dios mismo escogerá de entre aquella nación o aquellos que son arrebatados. Dice que escogerá lo mejor de entre el pueblo, lo mejor de entre los que son salvos, y Dios mismo los presentará como primicia para su Hijo. Yo le estoy preguntando hoy, ¿usted es de lo mejor de la iglesia? Usted es de lo mejor de entre el pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Porque ahí es donde usted se convierte en una verdadera ofrenda grata para el Señor. Y era tan interesante que Dios exigía que entre los corderos que se entregaban lo mejor, dice que no podían tener nada extraño, ningún defecto. No podían tener ningún defecto para presentarlos como holocausto. Hay algunos que se presentan con muchas cosas extrañas en su vida, pero quieren agradar a Dios, pero quieren que Dios los escuche, pero se siguen presentando con muchos holocaustos en sus vidas extraños para Dios. Sentados en la iglesia, pero su mente, su corazón en otras partes. Posiblemente sentado escuchando la palabra o cantando, mi hermano, pero su mente pensando en la otra o en el otro.
Dan gloria a Dios. ¿Cómo te estás presentando? Eres lo mejor, hermano, entre la iglesia, que agrade a Dios, que tu holocausto, tu alabanza, mi hermano, perfume el trono de Dios. Dice la palabra que estos hombres, mi hermano, los hijos de Aarón, vienen y se presentaron. Pusieron su incienso, pusieron en ellos fuego, mi hermano. Dice que sobre el cual pusieron el incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Dice la palabra específicamente que Él nunca les mandó. ¿Sabe usted que hay algunos que quieren adorar a Dios como les da la gana? ¿Se ha visto o no? Hay algunos que quieren alabar al Señor en la iglesia, pero como les da la gana. No quieren dejar sus cosas. No quieren hacer en obediencia. El problema, mi hermano, fue la desobediencia. Igual el holocausto había que consumirse con el fuego. El problema fue la desobediencia, porque Dios les había exigido algo. Puede que usted se presente en la iglesia, pero posiblemente nos presentemos con un fuego extraño para entregar una alabanza a Dios. Hay algunos que quieren agradar a Dios, servir a Dios, pero quieren hacerlo a su amaño, a su manera. Dígale que tiene a su lado, ¿cómo estás agradando a Dios? Así que el problema no es venir a la iglesia a cantar y escucharlo y alabar y escuchar la palabra. No, ese no es el problema. El problema es que tenemos que entregarle lo mejor a Dios. Y es lo que más le está costando a la iglesia hoy en día. Entregarle lo mejor a Dios cuando viene a la iglesia. Así que un macho cabrío no podía entregarse, mi hermano, con defectos. No se podía entregar. No podían hacer un holocausto o una ofrenda a Dios, hermano, si tenía defectos, porque no agradaba a Dios. Tú eres, escúchame bien, de aquel rebaño. Tienes que convertirte en una de las mejores ovejas que agrade a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Rey. Dígale que tiene a su lado, ¿qué clase de holocausto eres? Es curioso que hay veces queremos alabar a Dios de una manera extraña. Como nos provoca, como queremos. Hay veces posiblemente venimos a cantar a la iglesia, a adorar a Dios, pero lo hacemos de una manera hipócrita. Algunos por necesidad. Otros porque, para no irme al infierno. Otros porque posible. Y eso pasa. Cuando uno ama a Dios, uno quiere convertir su vida en lo mejor para Dios. Pero hay algunos que vienen a la iglesia, posiblemente hasta líderes que oren, prediquen o canten, toquen un instrumento, yo que sé, que vienen y lo hacen, hermano, claro. Pero escúcheme bien, a ocultas hacen lo que desagrada a Dios. Pero cuando se paran aquí, quieren que la presencia de Dios se mueva. Y resulta, mi hermano, que lo que hay realmente en esa persona no es un holocausto grato para Dios. Cuando dan gloria al Rey de Reyes. Así que dice la palabra al verso 2, y salió fuego delante de Jehová y los quemó. El término original los consumió. Y murieron de delante de quién. Dígale que tiene a su lado, hay consecuencias. Claro, yo pregunto, pregúntese, ¿por qué Dios no detuvo eso? No lo hagan. Pregúntese. No presenten, no lo hagan. No hagan esto porque si presentan este holocausto va a haber consecuencias. No lo hagan. Dice que Dios estaba ahí. Jehová estaba ahí, estaba esperando, ¿no?
Él no prohibió, pero Él lo que quería era ver ¿qué? La obediencia. ¿Qué quiere Dios de tu vida? ¿Cuál es el mejor holocausto que puedes presentar a Dios? La obediencia, no más. ¿Qué es lo que más Dios quiere de nosotros? Obediencia. ¿De qué sirve venir, llorar, moquear, hermano, babear, lamentarnos en la iglesia, si seguimos desagradando a Dios afuera? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, mi hermano, pedir tanto perdón si no queremos cambiar? ¿De qué sirve? Ya eso no es arrepentimiento. Ya eso es un remordimiento. Hay gente en la iglesia que vive en remordimiento, pero no arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento de corazón, la palabra me enseña que usted se aparta y usted recibe misericordia. Esa es la diferencia. ¿Sabe qué causa eso? La obediencia. ¿Dónde se muestra que usted tiene un corazón arrepentido? En su obediencia. Y cuando usted dice, ya hasta aquí me voy a casar. Cuando dice, ya hasta aquí no voy a darle más ni al vicio ni al trago. Cuando usted dice, ya hasta aquí voy a agradar a Dios, voy a dejar los malos pensamientos, la fornicación, hermano, yo que sé, la pornografía. Voy a dejar todo esto. Ahora sí, ahí hay un verdadero arrepentimiento. Cuando dan gloria a Dios. Es muy interesante ver en la iglesia que hay mucho hermano que viven en remordimiento, pero que no hay un verdadero arrepentimiento. No cambian la murmuración, el chisme, la mentira, las contiendas, la falta de perdón, sus pecados ocultos, porque hay veces dejamos los pecaditos, ay Señor, perdón, y lo hacemos. Pero aquellos pecados ocultos son los que menos queremos dejar. Y son los que más creemos que Dios no conoce. Ay, no. Y olvidamos que la palabra nos dice que el Señor escudriña lo más profundo del corazón. Cuando tú te presentas en la iglesia, no sé si te presentas como un verdadero holocausto para Dios, que marque la diferencia. Que pueda llegar con la cabeza en alto, soy lo mejor, puedo ser lo mejor para Dios. Voy a hacer lo posible por entregarle lo mejor de mi vida a Dios. Todos los días que me levanto voy a entregarle lo mejor a Dios. Tú puedes hacerlo. Podrías presentarte en la iglesia, mi hermano, con un corazón digno, mi hermano. Cuando dan gloria a Dios. Y no es que Dios no te perdone, claro, Dios te perdona, pero no olvides que hay consecuencias. Las consecuencias están. Tu ministerio puede ser detenido por tu propia desobediencia. Tu bendición puede ser detenida por tu propia desobediencia. Y después preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si usted nota algo, Moisés se acercó a Aarón y le dijo diciendo, mi hermano, en los que a mí se acerquen, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Eran los hijos de Aarón. Eran los hijos de él. Aarón lo único que tuvo que hacer fue callar, porque Aarón sabía que lo que sus hijos habían recibido eran por su propia consecuencia, por su desobediencia. Y hay veces, hermano, tu ministerio se detiene por tu desobediencia. Tu bendición se detiene por tu desobediencia. El ministerio de estos hombres, hermano, fue detenido por su propia desobediencia. ¿Cuántas cosas en su vida no están detenidas porque tú presentas un fuego extraño para Dios? Tu oración es extraña. Tu alabanza es extraña. Y por eso la bendición se estanca, los propósitos se detienen. ¿Cuántos ministerios en la iglesia no están detenidos, estancados? Porque están presentando un fuego extraño para Dios.
Dígale que tiene a su lado, ¿qué pasó? Dígale, reaccione. Cuando dan gloria a Dios. Es muy interesante. Eran tantos ministerios y tantos hombres escogidos para servir. De los descendientes de Leví. Pero qué interesante que los hijos de Aarón, que era un hombre de alguna manera que está con Moisés desde el principio, que tiene mucha palabra, que es de la mano derecha de Moisés, que formó a sus hijos, escúcheme lo que quiero entrar, que formó a sus hijos, que les enseñó a sus hijos cómo ser un verdadero levita de alguna manera. Y el Levítico nos dice algo muy interesante. Escuche esto, para que me entienda lo que quiero llegar. Era tan interesante que los niños que eran escogidos como primicias de entre Israel, de los descendientes de Leví, eran escogidos desde niños. Y desde niños tenían que ser entregados para ser educados en el templo, para servir a la casa de Dios. Y eran específicamente formados. Estos niños fueron formados desde el principio, pero llegó un momento donde ellos tenían que tomar su propia decisión de hacer las cosas bien para Dios. Hay veces como padre queremos obligar a nuestros hijos para que hagan las cosas bien para Dios. Los formamos, los educamos, pero llegará un momento donde ellos son los que tienen que decidir cómo hacer las cosas para Dios. Y por eso es que muchas veces aún nuestros propios hijos terminan metiendo la cabeza donde no deben, porque ya son ellos los que tienen que convertirse en verdaderos adoradores. Lo que voy con esto es que sí, te enseñamos, te damos la palabra, te educamos cómo hacer las cosas, pero depende de ti hacer las cosas bien para Dios. El culpable no es ni tu papá, ni tu mamá, ni tu pastor, ni tu líder. Eres tú. Eres tú quien tienes que decidir hacer las cosas bien. Yo miro a mis hijos, yo los regaño, yo los exhorto y les decimos las cosas por amor, pero ellos se pueden enojar. Pero llegará un momento donde ellos son los que tienen que hacer las cosas bien para Dios. Las consecuencias ya no son del Padre, las consecuencias vienen a ser propias. Cuando dan gloria a Dios. Y cuando Aarón vio esto, Aarón se sintió triste, pero Aarón sabía que ellos recibieron lo que se merecían por su desobediencia. Claro, había dolor, sí, porque nos duele, ¿o no? Nos duele la persona en la iglesia que amamos, pero que está sufriendo por su desobediencia. Nos duele. Porque a nosotros nos duele cuando alguien está sufriendo, cuando tiene consecuencias, cuando pasa por la enfermedad, cuando pasa por la escasez, cuando pasa por la dificultad, cuando pasa por tantas cosas. Cuando uno le dijo, no lo haga, no es así, pero lo hace. No te conviene, mira, y uno lo hace por amor. Escucha, mira, guárdate, no es para ti, pero después termina embarazada llorando. Entonces uno se siente triste, mi hermano, a uno le duele, pero uno entiende, mi hermano, que de alguna manera recibimos, escúchame esto, lo que merecemos. Dios no tiene la culpa, ni el pastor ni el líder. Eres tú quien tienes que decidir dar lo mejor para Dios. El pastor no te obliga a entrar al reino de los cielos, él te enseña y te muestra el camino. Tú tienes que continuar. El pastor no es el que saca del bolsillo para bendecirte y hacerte rico, no. Antes el pastor necesita que usted le dé. Pero el pastor te enseña a quién hay que creerle para que pueda ser prosperado. Quiere decir que el único problema eres tú. ¿Cuál es el único problema? Diga, yo. ¿Cuál es el problema? ¿Yo? ¿Yo mismo? Así que Aarón, viendo esto, se sintió triste en su corazón, sí. Porque eran sus hijos que habían muerto. Muchas veces, ¿cuántos padres hay que sus hijos los quieren en el evangelio y hoy en día están descarriados? ¿Cuántos no hay en la iglesia?
que sus padres los han educado en la vida de fe y hoy en día es que pensando en descarriarse. Pensando ¿cuál mundo? Creyendo que es lo mejor. Cuando dan gloria a Dios. Ahora estoy con una persona afuera que es habitante de calle y me hablaba y me decía, yo fui un ministro de alabanza, un tremendo varón de Dios, yo predicaba, evangelizaba, ganaba almas, servía a Dios, enamorado de Dios. Y un día decidí hacer las cosas a mi manera. Y hoy por hoy estoy en la calle y he querido levantarme y me cuesta. Y tenía un jovencito en la alabanza y le decía, ¿sí escucha? ¿Lo está escuchando? El que queda en hacer las cosas a nuestra manera. El que queda, el pensar que desviarnos de Dios o hacer las cosas ocultas es bueno. Cuando dan gloria a Dios. Así que Moisés, mi hermano, el verso 4, llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y le dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario. ¿Fuera de qué? ¿Está entendiendo qué interesante? Vinieron sus primos a sacarlos ¿de dónde? Del templo. Y tenían que sacarlos de allí, del tabernáculo, y sacarlos fuera ¿de dónde? O sea, lo que voy con esto es que no tuvieron una sepultura digna. ¿Me está entendiendo? No tuvieron una sepultura digna. Y sus propios primos, sus propios familiares tuvieron que... ¿Se imagina ese dolor? ¿Tú crees que es fácil? ¿Cuántas veces tú por sinvergüenza o sinvergüenza nos haces sufrir a nosotros? ¿Cuántas veces tú por sinvergüenza y sinvergüenza estás haciendo sufrir a tus padres? A tus familiares, a tus hermanos. Y yo, mi hermano, sacándolos, hermano, y saber que tienen que tirarlos fuera del campamento como cualquier cosa. O dan gloria a Dios. Queda claro que cuando no agradamos a Dios, cuando no somos obedientes a Dios, no somos nada. ¿No somos qué? No eres nadie cuando desagradas a Dios. No somos nada. Tenemos un valor cuando agradamos al Rey de Reyes. Ahí tenemos un valor espiritual. Así que, qué interesante que estos hombres, siendo sacerdotes, siendo que su padre los educó, Aarón, un varón de Dios, los educó, los levantó, y llegó el punto en que ellos decidieron hacer las cosas a su manera. Pregúntese cuánto tiempo llevaban en el templo sirviendo a Dios. ¿Usted cree que no iban a saber qué tenían que presentar? ¿Cuánto tiempo llevaban con su padre educándolos? Mire, así se hacen las cosas, conforme a la ley, conforme a la palabra de su padre educándolo, y ellos haciéndolo en el templo. ¿Cuánto llevaban ahí haciendo las cosas? ¿Cree usted que no iban a saber? Ellos sabían cómo se tenía que presentar el holocausto, pero llegó el momento donde decidieron hacerlo de otra manera. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? Y cuando decides hacer las cosas diferente, terminas mal. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando la palabra? No dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre, pero viene el enemigo y te dice, ¿para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué? Entonces usted, ay, pues sí. Y ya empieza usted a hacer las cosas a su manera. ¿Cree usted que las cosas terminarán bien? Cuando dan gloria a Dios. Ay, no ofrende tanto, no diezme tanto, que el pastor ya tiene mucha plata. Mire cómo pasea. Vea cómo pasea, vea. Ajá. Mire el estado para que vea. No, yo no vuelvo a diezmar tanto. No. Vamos a mermarle la ración al pastor.
¿Cuánto dan gloria a Dios? Esos días me llamó un pastor, me dijo, pastor, necesito una charla con usted muy importante, ¿dónde puedo conseguirlo? Es de asociación de ministros de no sé qué, una cosa toda larga ahí. Sé que es de pastores. Y me buscó y le puede venir a mi trabajo porque yo trabajo y estoy muy ocupado. Y cuando llegó a mi trabajo y me vio mugroso, sucio, me preguntó, aquí en este lugar, ¿dónde está Julanito? Y yo lo miraba y yo, ¿por qué? Me dijo, si soy el pastor de lo estoy buscando y hablé con él. Soy yo. Y cuando él me ve todo revolcado, todo mugroso, todo engrasado, me dice, ¿cómo así? ¿Usted es el pastor? Sí. Pero vea, y usted todo revolcado, usted trabaja todo eso. Y yo, sí. Y la iglesia no tiene cómo sostenerlo. Y yo, la verdad, si sí o no, prefiero trabajar. Mío, ¿por qué? Yo, porque no hay que ser agravosos a la iglesia, agravosos. No hay que dañarle su corazón. Hay gente, mi hermano, que termina desagradando a Dios por agradar al hombre. Algunos terminan desagradando a Dios por agradar su propio deseo, su propio corazón, su propio pensamiento. Es que a mí me parece, es que yo pienso, yo no comparto eso de la palabra, yo creo que es que... Y terminan haciendo su pensamiento. No, es que yo no comparto, no, es que no, a mí no me parece. No, es que no, yo creo, yo pienso, yo digo. ¿Dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó la palabra del Señor? Y estos tantos años en la iglesia, leyendo la ley, sirviéndole a Dios siempre de lo mismo, la misma manera, agradando a Dios, terminaron haciendo lo que a ellos les dio la gana. ¿Sabe qué les trajo? Consecuencias. Cuando dan gloria a Dios. ¿Cuántas veces tus propios pensamientos y tu propia manera de pensar te saca de la iglesia? ¿Cuántas veces tu propia manera de pensar y de creer y ya decir, no, voy a hacer las cosas así, te terminan apartando de Dios? Ya ni oras, ya ni lees la Biblia, ya para levantarte para el culto te da pereza. Antes tú primero te levantabas y salías contento, vamos para el culto, aleluya, gloria a Dios. Posiblemente tu niño cuando estaba más pequeño, vamos para el culto, o era tu niño que se levantaba, vamos, arrégleme, vámonos para el culto. Pero ahora tienes que levantar la correa para llevarlo a la iglesia. ¿Cómo cambian las cosas o no? Y ahora que primero vamos para el culto y qué felicidad. Y ahora te estiras 10 veces para poder levantarte y vuelves y te acuestas. Te levantas a las 10:30, te bañas y llegas a las 11 al culto. Dan gloria a Dios. ¿Qué pasó? Dígale que tiene a su lado, reciba. Aleluya. Cuando dan gloria a Dios. Así que yo me preguntaba, ¿por qué hay personas que andan tanto iglesias? Yo me preguntaba, ahora no estoy diciendo que sea malo, no. Pueden pasar cosas, pero yo me preguntaba, Señor, sí está bien, de pronto el hermano cambió una iglesia, una, dos, tres iglesias, porque pasaron conflictos, cosas sobrenaturales, sobrepasadas, y pues, el hermano cambió una, dos, tres, cuatro iglesias. Pero 20 iglesias. 25. Estos días alguien me decía, pastor, yo estaba en 25 iglesias y no me podía acomodar. Yo, aquí tampoco. 20 iglesias. Señor, pero, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hermanos que llegan con su propia manera de pensar. Y ya quieren que las cosas se hagan como ellos digan, no como la palabra diga. Y ya no es el pastor el que tiene autoridad, sino que ya él quiere mandar al pastor. Ya ella manda sobre el pastor. Hermanos, que porque creen que ofrendan mucho, el pastor tiene que hacer las cosas como ellos digan. Y entonces comienza uno a analizar tantas cosas y uno se da cuenta, no, eso no es normal. Eso no es normal. Algo tiene que pasar. ¿Sabe cuál es el problema? El problema somos nosotros mismos.
Dios no tiene la culpa, ni nada, no, mi hermano, porque en medio de ese proceso tendremos que vivir muchas cosas, claro. Pero cuando pasa eso, mi hermano, es porque el problema somos nosotros mismos. Me preguntaba Dios, pero ¿por qué Julanito se enoja tanto con nosotros? ¿Por qué tanto rumor, tanta cosa? ¿Por qué, Señor? ¿Qué tan malos somos? Le decía. En los secretos le decía, Señor, tan malos somos. Tan malo soy como pastor, para que Julanito y Perenito, y le dé. No, mi hermano. Le decía a alguien, soportaste tanto en un lugar donde ese hombre te ultrajaba, te maltrataba, te pisoteaba, y lo respetabas, y lo honrabas, cuando sabías tantas cosas de él, que hacía porquerías. Y ahí estaba sujeto, porque es el varón de Dios. Y ahora que hay un varón que no tiene esa clase de cosas, que te ayuda, que te sirve, que antes te ama, te sientes inconforme. El problema somos nosotros, iglesia, nosotros mismos. Nosotros mismos nos alejamos de Dios. Nosotros mismos perdemos la intimidad con Dios. Nosotros mismos nos alejamos de la iglesia, pero siempre vamos a buscar una excusa. Siempre vamos a buscar un defecto. Siempre. Así que en el ayuno estuvimos hablando algo muy interesante. Y hablamos un capítulo de la Biblia donde poco se menciona a Jehová, pero sí se menciona mucha política. Y estuvimos hablando en el ayuno, no sé quiénes vinieron ese día al ayuno, quiénes, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que hablamos? Muy interesante que en ese capítulo de la palabra notamos cómo se habla solo política y cómo políticamente muchos resultaron afectados. Pero hubo una mujer que marcó la diferencia y movió muchas cosas por creerle a Dios. A lo que voy con esto, iglesia, es que somos nosotros que marcamos la diferencia. En medio de la iglesia, en medio de la sociedad, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro trabajo y lo más importante, delante de Dios. No sé qué clase de holocausto estés presentando a Dios en tu vida. No sé qué clase de holocausto. Pero escúcheme bien. En ocasiones terminamos haciendo más nuestro parecer, nuestro criterio, que lo que Dios ha mandado. No es como tú pienses, ni como a ti te parezca. Es obediencia a Dios, nada más. Obediencia a Dios. Póngase en pie, por favor. ¿Cuánto dan gloria al Rey de Reyes? ¿Qué clase de alabanza estás presentando? Yo he visto jóvenes pelear con sus padres simplemente porque no comparten la idea espiritual que el papá le quiere entregar, que la mamá le quiere. He visto jóvenes, personas pelear con el pastor, enojarse con el pastor, simplemente porque el pastor no comparte su manera de pensar. Cuando tú te sales de los esquemas bíblicos, cuando tú te sales del esquema espiritual, que es obedecer a Dios, hermano, consecuencias van a venir. Siempre van a venir consecuencias. En mi vida espiritual cometí muchos errores, porque en algunas ocasiones creía que las cosas eran como yo pensaba. Y llega tanto el momento que olvidamos que es como Dios diga. Y eso me trajo tantas consecuencias a mi vida. Hoy en día yo he entendido que decidir agradar a Dios es, hermano, escúcheme esto, decidir agradar a Dios, obedecer a Dios es la bendición más grande que hay. La más grande, hermano. No hay nada mejor que sentirse bien delante de Dios. Usted me puede decir lo que quiera, que usted es muy mega espiritual y que se ha leído 50, 30, 100 mil veces la Biblia, sí. Pero ¿sabe qué es lo mejor que puede haber en su vida?
agradar a Dios, sentirse digno delante de Dios. Eso es lo mejor que hay, iglesia. No entiendo por qué pensamos que hay otras cosas mejores que ello. Ser obediente a Dios, darle lo mejor a Dios, es lo más grande que puede haber en nuestra vida espiritual. Cierre sus ojos, por favor. Amado Dios, hoy no haré una oración extensa. Hoy no impondré manos a nadie, ni oraré por nadie, Dios. Porque es lamentable ver que oramos por muchos, pero siguen siendo los mismos. No es la oración que se haga. No es la hiper mega oración espiritual que se haga. Ni los 40 días de ayuno que se entregue por una persona. Pero sí te pido, Espíritu Santo, que concientices tu iglesia. De que cada uno tiene que convertirse en el mejor holocausto de tu pueblo, Dios. Hoy, Señor, solo te pido que tengas misericordia de nosotros. Porque hay veces, Señor, no somos realmente lo que tú mereces, Señor. No nos convertimos en lo que tú mereces. Perdóname, amado Dios. Ayúdame a ser mejor. Ayúdame a hacer un holocausto grato, una ofrenda grata para tu presencia. Ayuda a tu iglesia a ser lo mejor, amado Dios del pueblo. Que sea lo mejor, Señor, de aquellos llamados. Que no solo nos quedemos como llamados, sino que seamos escogidos. Ayúdanos, Señor, a no estar mirando el defecto del otro, ni el pecado ni la dificultad del otro. Enséñanos a mirarnos a nosotros mismos para aprender a vivir una vida íntegra, no por los demás, sino por servirte y agradarte a ti, Señor. Gracias por tu iglesia. Porque, amado Dios, pese a las dificultades y las circunstancias, aquí estamos, Señor. Quiere decir, Dios, que aunque, amado Dios, tengamos tantas cosas en nuestras vidas, Señor Jesús, queremos que algo suceda. Por ende estamos aquí, Señor, para que hagas un milagro en nuestras vidas. Yo creo, Señor, tu palabra cuando, amado Dios, Tesalonicenses, Señor, 5:23 nos dice que el Dios de paz os perfeccione por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Perfecciónanos, Jesús, para ser mejores. Enséñanos a no mirar la vida espiritual a nuestra manera de pensar, de creer, a nuestro criterio. Enséñanos a llevar una vida espiritual que agrade a tu presencia. Que ya no vivamos nosotros, que tú vivas en nosotros, Cristo. Quiere decir que tu palabra viva en nosotros. Y que nosotros, Señor, amado Dios, de alguna manera dejemos la manera de pensar propia a Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu iglesia. Te pido, Señor, que les des la victoria. Y que puedan entender esta palabra tan importante, Dios. Que muchas cosas, que un fuego extraño que no te agrada, que la desobediencia que no te agrada nos aparta y nos aleja de ti. Nos aleja de la bendición del propósito del ministerio. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. En el nombre de Jesús. Gracias por tu iglesia. Yo te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Quiero pedirte en esta noche, Señor, que al salir de este lugar, que el amor tuyo, que la gracia del Hijo, la guía y comunión del Espíritu Santo les acompañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén.